va a saludar, porque yo entiendo que ya la saludé, va a darle una palabra, la que usted quiera darle. Dígale, está simpático hoy, está bonito hoy, dígale cualquier cosita. A ver, voltea a la persona que tiene a su lado y dele una palabra, la que usted quiera. Si no lo conoce, pues aproveche, preséntese, mucho gusto, tal. ¿Cómo se sintieron? Incómodos, ¿cierto? Allá es donde voy. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios, así que le invito a que inclinen su rostro ahí por un momento y vamos a pedirle a Dios que en esta noche sea Él hablándonos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por permitirnos hoy estar acá. Queremos presentar este tiempo en tus manos, que seas tú en esta noche hablándonos al corazón, Señor. Toma control de este tiempo, toma control de cada cosa que vamos a hablar y que todo, Señor, gire en torno a ti, Padre. Háblanos en el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza del día de hoy para los que nos siguen en nuestras redes sociales es Incomódate. Por eso les hice hacer eso. E incluso ustedes en la entrada, pues Majo les hizo una actividad más o menos parecida. Tenían que voltear unas carticas y hacer lo que decía ahí, ¿no? Era dar un saludo, dar una palabra, dar un abrazo. Y para algunos fue como incómodo, ¿cierto que sí? Porque es ahí donde los quiero llevar en esta noche. Venimos hablando acerca de revolución. Empezamos una serie hace 15 días donde estamos hablando acerca de revolución. Si de pronto alguno no ha podido estar en el domingo, el sábado hace 15 días, el sábado hace 8 días, le invito a que entre a nuestro canal de YouTube. Ahí va a encontrar nuestras enseñanzas, porque la idea es que pueda de pronto estar acorde a lo que estamos hablando, pero lo de hoy no tiene otro, no se va a confundir, pero si quiere de pronto entender un poquito más la idea general, puede entrar a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar un poquito de lo que hemos estado hablando. Y como les digo, venimos hablando de una serie que se llama Revolución. ¿Por qué? Porque Dios nos está inquietando a convertirnos en una generación que marque la diferencia y que traiga una revolución a la sociedad en este tiempo. Hace 15 días hablamos, el título de la enseñanza fue De pie en un mundo de rodillas. Vimos y hablamos un poco acerca de Daniel y sus amigos cuando el rey Nabucodonosor construyó la superestatua y tenían que sonar los instrumentos, algunos hicieron de instrumentos y cuando sonaran los instrumentos tenían que adorar la imagen y Daniel y sus amigos no adoraron la imagen y el rey los iba a echar al horno de fuego, los echó al horno de fuego, pero ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones, no adoraron la imagen y Dios hizo un milagro porque no permitió que se quemaran. Dice la palabra que ni siquiera su ropa ni su cabello olía a humo. Y vimos cómo a través de lo que hablábamos y decíamos, ellos fueron revolucionarios porque fueron en contra del sistema, en contra de lo que el mundo estaba obligándoles a hacer, con el fin de agradar a Dios. Y yo les decía, de pronto hoy en día no hay una estatua de oro que nos construyan a la cual tengamos que adorar, pero hoy en día sí hay ídolos, música corrompida, series que solamente muestran perversión sexual, moda donde solamente importa la apariencia, sexo, alcohol, drogas, y hemos normalizado o la sociedad ha querido normalizar todas esas cosas y el mundo está arrodillado ante esas cosas. Es la estatua de oro que el mundo ha levantado. Normalizar el pecado, normalizar las cosas que están mal en contra de Dios. Y yo les decía, de la misma manera como estos jóvenes se mantuvieron firmes y no se arrodillaron ante esa estatua, nosotros tenemos que convertirnos en jóvenes que nos mantengamos firmes y no nos dobleguemos ante lo que el mundo nos ofrece, ante lo que el mundo nos pide. Eso es ser revolucionarios, es ir en contra de la corriente. Por eso nosotros nos llamamos contracorriente, porque somos jóvenes que vamos en contra de lo que el mundo ofrece. Porque desafortunadamente la mayoría de las cosas que el mundo ofrece van en contra de la voluntad de Dios. Y les decía yo que es hora de mantenernos de pie en un mundo que está de rodillas ante cosas que no son bien delante de Dios. Y hace 8 días Adri nos hablaba también en la enseñanza que él nos compartió que se llamaba Revolución sin moldes ni estructuras. Nos hablaba de la historia del amigo del paralítico. ¿Recuerdan ustedes esa historia que llegan los amigos, llevan al paralítico delante de Jesús, pero llegan a la casa y la casa está llena y no tenían cómo meter a su amigo? Entonces lo que hicieron fue treparse en el techo, romper el techo y descender a su amigo frente a Jesús. Y Adri nos decía, esos jóvenes fueron revolucionarios porque hicieron algo que nadie esperaba que hicieran. Eso es ser revolucionario. Y él decía, no había un molde, no había una estructura. Ellos fueron intencionales en buscar a Jesús y en llevar a sus amigos, a su amigo delante de Jesús, porque sabían que su amigo al encontrarse con Jesús algo iba a pasar. Y la palabra es textual y dice que Jesús sanó a ese paralítico no por la fe del paralítico, sino por la fe de sus amigos. Y Adri nos decía, tenemos que ser intencionales en nuestra comunión con Dios, pero también en nuestras amistades, de quienes nos estamos rodeando. ¿Quiénes son nuestros amigos?
¿Son amigos que nos acercan a Jesús, como estos amigos del paralítico? ¿O son amigos que nos alejan de Jesús? Y de pronto, si son amigos que te alejan de Jesús, no te voy a decir corta con esa amistad. Dios te dará la revelación si es necesario cortarla. Pero si no, conviértete tú en uno de esos amigos que lo acerca a él, a Jesús. Porque la palabra dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y retomando un poco acerca de lo que hablábamos de revolución, veíamos que la definición de revolución, según el diccionario de la lengua española, dice que es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras de una comunidad. En pocas palabras, una revolución es generar un cambio profundo en las estructuras de nuestra sociedad. Es entrar en un proceso de transformación y cambio. La revolución no es de la noche a la mañana. No es que hoy decimos revolución y ya mañana hay revolución. Si usted analiza todas las revoluciones que han existido a lo largo de la historia, no han sido de la noche a la mañana. La revolución industrial, la revolución francesa, la revolución aquí en Latinoamérica, no fue algo que se dio de la noche a la mañana, fue un proceso de transformación que duró años para que fueran cambiadas estructuras que había en la sociedad y que fueron cambiadas gracias a esas revoluciones. De la misma manera, una revolución en Dios no es de la noche a la mañana, aunque puede pasar porque Dios es todopoderoso. Pero una revolución lleva a una transformación, un proceso de transformación al cual Dios nos está introduciendo. Necesitamos entrar en ese proceso de transformación y cambio si queremos convertirnos en revolucionarios. ¿Por qué, Daniel? Porque Dios quiere levantar jóvenes revolucionarios. ¿Revolucionarios contra quién? Contra el presidente, contra los policías, policía que veo, policía que pateo, contra las autoridades. No, revolucionarios contra el sistema, contra lo que el mundo ofrece, contra la carne, contra el pecado. Eso es lo que Dios quiere levantar. Jóvenes revolucionarios que traigan un cambio profundo. ¿En dónde? Primero, en nuestras vidas. Segundo, en nuestros hogares. Y tercero, en nuestra comunidad. Dios necesita o quiere jóvenes que traigan una revolución. Pero toda revolución conlleva una acción, un trabajo, un esfuerzo, un actuar, una intencionalidad. Yo te hago una pregunta en esta noche, antes de continuar con lo que quiero compartirte hoy. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese cambio? ¿Estás dispuesto a ser parte de esta transformación? ¿Estás dispuesto a ser parte de esta revolución? Si tu respuesta es sí, hablábamos hace 15 días y les decía, yo les compartía, hay 3 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para saber o para ser revolucionarios. Primero, tener nuestra identidad clara en Dios. Si ustedes recuerdan, tuvimos una serie bastante extensa donde hablamos acerca de identidad. Si alguno de pronto no la escuchó, puede buscar en nuestro canal de YouTube. Hablamos acerca de cómo vernos como Dios nos ve. Hablamos acerca de reflejar a Jesús. Hablamos acerca de moldearnos y vernos a la manera de Dios. Cuando tú tengas tu identidad clara en Dios, calificas para ser un revolucionario. El otro punto que veíamos para poder ser revolucionario es dejar los pensamientos y las estructuras que nos limitan. El no puedo, el no soy capaz, el temor, el miedo. Y durante todo el mes anterior estuvimos hablando de eso. La pastora nos compartió sobre eso. Adri también nos compartió sobre eso. Eduardito. Dejar a un lado todas aquellas estructuras que nos limitan y nos hacen pensar que no podemos o que no somos capaces o que no somos lo suficientemente buenos para que Dios nos use. Te tengo una perlita. La palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios. Y por último, veíamos que el otro requisito, por así decirle, para calificar en ser revolucionarios es salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra comodidad, de nuestro status quo. Por eso la actividad que hicimos al inicio, les decía yo que se sintieron incómodos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Porque el mundo nos ha colocado en la cabeza que es que el que expresa sus sentimientos es alguien débil. Que yo no le doy palabras a alguien bonitas porque van a montármela. Hemos pensado que eso es mal y al hacerlo nos sentimos incómodos cuando eso debería ser la normalidad en nosotros. Darnos palabras de bendición los unos a los otros, abrazarnos, saludarnos, querernos, porque somos hermanos en Cristo. Necesitamos empezar a incomodarnos. Necesitamos empezar a salir del molde en el que el mundo nos ha querido meter.
Vuelvo y te hago la pregunta que te hacía ahorita. ¿Estás dispuesto a ser parte de este cambio? Si estás dispuesto a ser parte de esta transformación y de esta revolución, esto requiere incomodarte y actuar. Y hoy quiero contarles una historia hermosa para que entendamos un poquito acerca de lo que les estoy hablando. Quiero hablarles de un hombre que fue inconforme, uno que no se amoldó, uno que rompió las estructuras, uno que se levantó y trajo revolución. Una historia tremenda, llena de pasión, de poder, de gloria de Dios. Para mí es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Hoy les quiero hablar de Elías. Algunos teólogos y algunos historiadores lo consideran o lo llaman el profeta de fuego, porque fue uno de los profetas que Dios más se manifestó con fuego a través de él. Y quiero ponerlos un poquito en contexto de la historia para que entiendan un poquito de la historia antes de leer la cita que les quiero compartir hoy. Aquellos que no saben, después todos conocemos la historia de David, ¿no? David, el rey David, Dios lo utilizó de una manera poderosa para vencer a muchos enemigos de Israel. Algunos historiadores dicen que mientras David fue rey, el reino de Israel fue 3, 4 veces más grande de lo que fue siempre, porque conquistaba donde quiera que iba. Dios lo usó de una manera tremenda y la palabra dice que era un hombre conforme a su corazón. Después de que muere David, deja a su hijo Salomón. Salomón era un joven como nosotros y dice que Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras y lo que quieras te lo voy a dar. Salomón le pidió sabiduría y la palabra dice que no hay otro hombre en la tierra que haya tenido tanta sabiduría como Salomón. Proverbios, Eclesiastés y Cantares fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. Después de que Salomón siendo tan sabio, Israel entró en una época de riqueza, porque dice la palabra que hasta el oro lo tenían en poco, porque había tanto dinero en Israel, tenían tantas posesiones, el templo era espectacular porque estaba lleno de oro por todos lados. Pero después de que Salomón llega a una edad madura, empieza a cometer cosas o a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Ustedes saben que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, tuvo 1000 mujeres. Serían como unas 3 por día. Imagínese usted, 1000 mujeres y 1000 suegras. Y tanto él meterse con las mujeres terminaron inclinando su corazón para cosas incorrectas. Al final de sus días, Salomón no terminó bien porque terminó fallándole a Dios, adorando a otros dioses, levantando ídolos, y pues eso a Dios le molestó. Dios decidió quitarle el reino a Salomón, pero no se lo quitó mientras él estaba vivo. Le dio una palabra a alguien que se llamaba Jeroboam, que era uno de los siervos de Salomón, y le dijo que a él le iba a dar el pueblo, el reino de Israel, pero que solamente iba a dejar 2 tribus para mantener la lámpara de David encendida, es decir, para mantener la promesa que le había hecho a David. Cuando muere Salomón, lo hereda su hijo Roboam. Roboam era joven, dice que el pueblo se amontonó, buscó a Roboam y le dijeron: Roboam, por favor, tu padre nos cargó con muchos impuestos, bájale un poquito a los impuestos. Y Roboam, que no era sabio como su padre, dice que fue a pedir consejo. Les dijo: bueno, voy a pedir consejo, ya vengo. Fue y consultó a los ancianos que habían estado con su padre, que también eran muy sabios, y los ancianos le dieron un consejo muy sabio. Les dijeron: Roboam, si usted quiere ganarse al pueblo, bájele los impuestos y le aseguro que el pueblo lo va a amar y lo va a seguir. Pero no le gustó ese consejo a él, entonces se fue para donde sus amigos y les dijo a sus amigos: ¿qué consejo me dan? Y sus amigos, ni cortos ni perezosos, le dijeron: no, antes dígale que les va a subir, cómo usted va a dejarse, usted no se deje, esto y lo otro. Vino el pueblo a presentarse delante de Roboam y les dio ese mensaje: no, yo les voy a subir, ¿ustedes qué creen? Y ahí fue donde la historia de Israel se partió en 2. Israel se dividió. Se dividieron las 10 tribus que formaron lo que se llamaba Israel, y 2 tribus que era Judá y Benjamín, que contenían o mantenían la promesa de David. En las 2 tribus seguía reinando Roboam, el hijo de Salomón, el que realmente era el heredero al trono. Y en las 10 tribus empezó a reinar Jeroboam, el que les dije ahorita que Dios le había dado esa palabra a través de un profeta. Se dividió Israel. Y resulta que empiezan a pasar reyes, y esos reyes empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Y llegamos a donde este rey que vamos a hablar ahorita, que se llama Acab. Acab era uno de los descendientes de Jeroboam, es decir, era uno de los reyes de Israel, no de Judá, sino de Israel. Y dice la palabra textualmente que Acab hizo lo peor delante de Dios, inclusive dice más que todos los reyes anteriores que él. O sea, este hombre levantó estatuas, hizo ídolos, levantó altares, adoró dioses, se casó con una mujer que se llamaba
Jezabel, que era tremenda. Ustedes pueden leer la historia de Elías en Primera de Reyes desde el 17 en adelante. Y dice que este hombre hizo lo malo delante de Dios y Dios tomó una decisión. Y aquí es donde aparece nuestro personaje Elías. Elías era un hombre que amaba a Dios. Elías era un hombre apasionado por Dios. Elías era un hombre que era revolucionario, que no se sometía a lo que el mundo les quería poner. Y Acab quiso someter a todos los profetas de Dios, inclusive dice la palabra que hasta los mataron y todo. Y se levantó Elías como un revolucionario y fue y enfrentó a Acab. Y le dio una palabra y le dijo que no iba a llover hasta que él no diera la palabra. Elías se fue y Acab empezó a buscarlo para matar. Dios lo llevó a un lugar apartado para mantenerlo. Después fue a donde la viuda de Sarepta, que todos también conocemos la historia. Y aquí entramos donde yo quería entrar, o aquí llegamos a donde yo quería llegar. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 20 al 39. Acompáñenme a leer esta historia que es hermosa. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Una pausa antes de continuar. Después de que Elías hizo lo de la lluvia, Acab lo buscaba para matarlo. Hubo un momento donde Dios le dijo a Elías: preséntate delante de Acab. Elías fue y enfrentó nuevamente al rey y le dijo: reúname a todos los profetas de Baal, que era uno de los dioses que adoraban, etcétera, etcétera. Y eran 450 profetas, y en el caso de los profetas de Dios solamente estaba Elías. Y Elías le dijo: reúnamelos en el monte Carmelo y reúname a todo el pueblo y vamos a hacer una prueba a ver quién es Dios. Y aquí es donde estamos nosotros. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, devuélvase, y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo
que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Hasta ahí? Ok. Tremenda esta historia. Tremenda porque vemos a un hombre que se levantó contra el sistema. Solamente era uno contra 450. Un solo hombre enfrentó a 450 y a un rey que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Elías era un radical, era un revolucionario. Elías trajo un cambio y una transformación. Y esto quiero que te lo lleves en tu corazón hoy. Dios está del lado de aquellos dispuestos a traer una revolución de Dios. La situación de Elías en ese tiempo no es muy diferente a nuestra situación actual. En el momento en que vivía Elías, todo el pueblo estaba alejado de Dios. Todo el pueblo estaba adorando ídolos. Todo el pueblo tenía su mente entenebrecida. Todos estaban distraídos en sus ocupaciones, en sus redes sociales, en sus likes. Todos tenían sus Instagram buscando seguidores. Todos hacían sus lives en TikTok buscando que les dieran flores, helado y todas esas cositas que ustedes han visto. Todos estaban distraídos y alejados de Dios. Pero Dios utilizó a un hombre para traer revolución, para traer transformación, para recordarle al pueblo que había un Dios que los había escogido y los había llamado. Y nuestra situación actual es igual. La gente está distraída, está alejada de Dios. La gente busca llenar sus corazones con cosas que son pasajeras. La gente busca llenar el vacío que solamente Dios puede llenar con cosas que no satisfacen. Por eso Dios quiere levantar jóvenes revolucionarios que, al igual que Elías, traigan transformación. Incomódate. Una revolución lleva consigo una incomodidad. Una revolución surge de un inconformismo. Elías salió de su conformidad, de su comodidad. Él hizo algo. Él perfectamente se hubiese podido quedar en su casa. Él perfectamente hubiese dicho que lo haga otro profeta. Él perfectamente hubiese podido hacerse loco y no hacer nada. Pero él se levantó. Él decidió tomar el control de la situación y hacer algo al respecto. Elías hizo algo. Romanos capítulo 12 versículo 2. Regálemelo primero en Nueva Traducción Viviente, Luchito. Romanos 12:2, Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice aquí la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas de este mundo. Desafortunadamente nosotros nos hemos acomodado tanto a este mundo que ya parecemos de este mundo. La palabra dice que tú y yo somos embajadores del reino de Dios. ¿Tú sabes cuál es el trabajo de un embajador? ¿Alguien aquí ha ido alguna vez a alguna embajada de cualquier país? Daniel, ¿a cuál embajada fue? A la embajada de Perú. ¿Quién más? Juan, ¿a cuál fue? A la embajada de Inglaterra, en Bogotá, me imagino. ¿Quién más? Juan. Juan y Nata estuvieron en la embajada de Estados Unidos. ¿Qué es una embajada? Una embajada, y esto es verídico, una embajada es una representación del país, y ese territorio en el que está la embajada no pertenece al país en el que está, pertenece al país de que representa. Un ejemplo, que aquí al lado donde está el D1 ponen la embajada de, qué sé yo, de Chile. Ese terreno ya no pertenece a Colombia, ese terreno pertenece a Chile, porque es la embajada de Chile. Es decir, lo que pasa en Colombia no afecta a la embajada de Chile, porque la embajada de Chile hace parte desde Chile. Eso es una embajada. Y un embajador es el que representa al país. El embajador chileno representa a Chile para nosotros los colombianos. Y la palabra dice que tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Es decir,
Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Lo que sucede en el mundo no tiene por qué afectarnos a nosotros porque nosotros no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Y nosotros como embajadores de Cristo, del reino de los cielos, estamos representando el reino de los cielos. Pero les planteo esta situación. Imagínense ustedes que el embajador de Chile que se vino para aquí, para el lado del Auditorio Conquistadores, le empezó a gustar tanto la cultura de Colombia y de Bucaramanga, que la comida, la manera de hablar, le gustó tanto que empezó también a contagiarse de eso, a comer como nosotros hamburguesa con tártara y salsa de piña, a comer empanada con ají, a hablar ole mano y a mover las manos así cuando está hablando, al punto de que ese embajador se involucró tanto que ya no parece que fuera embajador de Chile. Su trabajo como embajador perdió porque no está representando a Chile. Muchas veces a nosotros nos pasa así. Somos embajadores del reino de los cielos y estamos tan acomodados al mundo que comemos como el mundo, que vestimos como el mundo, que hablamos como el mundo, que nos comportamos como el mundo y no estamos representando el reino de los cielos. Por eso hoy vengo a decirte, incomódate. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Ahora regálemelo en NBI, por favor, en Nueva Versión Internacional, este mismo versículo. Luchito. No se amolden al mundo actual. Adri nos hablaba esto el sábado pasado y decía, Dios no hace moldes. Dios no lo podemos encasillar. A Dios no es cuadriculado. Dios es tan soberano y tan sublime que no ha hecho ningún milagro igual. Lea usted la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y Dios no ha hecho ningún milagro igual. Todos los milagros son diferentes. Porque Dios es tan creativo, Dios es tan rompemoldes al punto de que todos somos diferentes y todos somos creación de Dios. Y aquí está diciendo, no se amolden al mundo actual. Y ahora regálemelo en traducción lenguaje actual, Luchito. Creo que fue la primera que me dio. Ya no vivan, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Es hora de que nos incomodemos, porque estamos tan acomodados, tan acostumbrados, tan amoldados a este mundo, que pareciera que fuéramos de este mundo. Estamos tan acomodados en nuestra zona de confort que ya que otro lo haga mejor. Y Daniel se para acá y dice, Dios está buscando jóvenes revolucionarios. Y más de uno sentado ahí mirándome dirá, que busque a otro. Yo estoy ocupado con mi TikTok, helado. Yo estoy ocupado con mi Instagram, con mis seguidores, con mi carrera. Y no quiero decir que esté mal, no. Haz tu carrera, estudia, prepárate, trabaja, forma una familia, haz lives en TikTok, helado, hazlo si quieres. Pero es hora de que nos incomodemos. Es hora de que salgamos de nuestra zona de confort. Es hora de que hagamos algo. Es hora de incomodarnos, porque hasta que no generemos esa inconformidad en nosotros, no vamos a tener una revolución. Aquí yo puedo pararme todos los sábados a predicar acerca de revolución y decirles, necesitamos revolucionarnos. Pero si en nosotros no hay inconformidad y no hay incomodidad, nunca vamos a revolucionar. Porque la revolución viene es cuando hay una inconformidad. Cuando hay una incomodidad. Cuando miramos afuera, cuando vemos a un joven vuelto nada por las drogas y decimos, ese no es el diseño de Dios. Eso es incomodarse. Pero desafortunadamente
lo que pensamos es que lo haga otro, que lo haga el líder, que lo haga el pastor, que lo haga alguna fundación. ¿Ustedes se imaginan si Elías hubiese dicho que lo haga otro? Tú puedes ser un Elías. Es hora de incomodarnos con el sistema, con el mundo, incomodarnos del pecado, incomodarnos de la normalidad que nos han colocado, incomodarnos de las drogas, del alcohol, del sexo, de las perversiones. Y cuando yo digo acerca de volvernos revolucionarios, no es levantarnos en contra de personas o en contra de cosas. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Es revolucionarnos contra lo que está mal, en contra del diseño de Dios. Y cuando hablo de revolución, no hablo de legalismo, ni hablo de religiosidad, que es lo que durante muchos años la iglesia nos ha vendido. De que ven a una persona homosexual y lo que hacen es juzgarlo. No, revolución es amarlo. Abrazarlo. Dios está buscando esa revolución. Es hora de que hagamos algo al respecto. Pero te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para traer transformación a nuestra familia? ¿Qué podemos hacer para traer transformación a nuestros amigos? ¿Qué podemos hacer para traer transformación a nuestra sociedad? No necesitas ser un gran predicador. No necesitas hacer descender fuego del cielo como Elías. Hay una predicación que voy a compartir el próximo sábado que se llama La revolución de las pequeñas cosas. Es empezar a hacer pequeños cambios. Quiero terminar con esto. Es hora de desacomodarnos. Es hora de incomodarnos. Es hora de no tolerar más la normalidad. Es hora de levantarnos y generar una revolución. Jóvenes radicales que traigan transformación. Es hora de una revolución. El sistema, o no, mejor dicho, la sociedad grita por una revolución. Si no, les hago una invitación, salgan ahorita aquí a Cañaveral, dense una vuelta aquí por donde están las discotecas. Vean a esos jóvenes borrachos, algunos drogados. Vean a esas niñas que por aceptación permiten muchas cosas. Vayan a una universidad, vayan a la UIS. La sociedad está gritando por una revolución. Es hora de que salgamos de nuestra zona de confort y empecemos a hacer algo al respecto. Te invito a que inclines tu rostro ahí por un momento. Vamos a orar. Y ahí con tus ojitos cerrados te invito a que pienses un poco acerca de todo lo que hablamos hoy. Si algo tocó tu corazón, si algo Dios te habló,
aprovecha este momento y háblalo con Él. Abre tu corazón. Su presencia está en este lugar. Si sientes que este llamado Dios te lo está haciendo a ti, háblalo y dile a Él. Si sientes que esta predicación Dios te dijo directamente a ti, díselo, porque Dios te está llamando. Porque Dios quiere levantar jóvenes, hombres y mujeres que traigan una revolución. Que dejen de amoldarse al sistema y al mundo y traigan una transformación. Que al igual que Elías se levanten su voz, porque incluso hemos permitido que el mundo nos calle la voz y preferimos muchas veces no decir nada para que no nos tilden de religiosos, para que no nos tilden de fanáticos. ¿Tú crees que a Elías le importaba eso? ¿Tú crees que a Daniel y a sus amigos le importaba eso? Ellos eran hombres radicales que preferían ser quemados antes que doblegar sus principios. Elías prefería ser muerto antes de doblegarse ante lo que el rey estaba haciendo. Y Dios quiere levantar hombres y mujeres que al igual que Elías se enfrenten a lo que está mal. El mundo nos ha vendido la idea de que todos tienen derechos y de que tenemos que respetar, sí. Pero la palabra dice que debemos llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. Recuerden, no a las personas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra lo que el mundo ha querido imponer. Y es hora de una revolución de amor, una revolución de misericordia, una revolución que llegue a aquel que lo necesita, a ese joven que sufre de depresión, a ese joven que sufre de pensamientos de suicidio, a ese joven que sufre de problemas de drogadicción, a ese joven que lucha con su identidad de género. Es una revolución que debe llegar hasta ellos y que les diga: hey, no importa, te amamos. Esa era la revolución de Jesús. Jesús no juzgaba, Jesús no señalaba, Jesús amaba, y ese amor traía transformación. Es a través del amor. Por eso hoy hago la pregunta que hice al principio: ¿estás dispuesto a ser parte de este cambio, de esta transformación, de esta revolución? Tú podrías ser el Elías de este tiempo. Tú podrías ser el Elías de tu familia. Señor, gracias te damos en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos confronta, nos exhorta, nos enseña. Y hoy, Señor, a través de tu palabra hemos visto, Señor, que necesitamos incomodarnos, que nos hemos acomodado tanto al mundo, al sistema, a lo que el mundo ofrece, que ya no parecemos embajadores del reino de los cielos, sino más bien parecemos embajadores del mundo. Perdónanos por eso. Perdónanos por no representar el reino de los cielos como debe ser. Ayúdanos a convertirnos en esos agentes de cambio y de transformación. Que donde quiera que vayamos traigamos esa transformación.
Que donde vayamos nos sigan la presencia de Dios, el amor de Dios, y podamos manifestarlo a aquellos que nos rodean. Esa es la transformación y esa es la revolución. No es una revolución de pelea, de lucha, de gritar, de patalear. No, es una revolución de amar, de poner la otra mejilla, de perdonar. Es una revolución de hacer más de lo que debemos por nuestro prójimo. Es una revolución que trae transformación. Y esa es la revolución que anhelamos, Señor. Que podamos convertirnos en jóvenes contracorriente, que van en contra de lo que el mundo ofrece y que traen transformación. Aquí estamos, Jesús. Y clamamos a ti, Señor. Es hora de una revolución. Y aquí estamos los que estamos dispuestos a ser parte de esa revolución. Te adoramos, Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado.